Para esta presentación es un simposio en el cual tengo el honor de presentar a dos de los que fueron mis compañeros durante la residencia de medicina interna, la doctora Luz María Malanco, el doctor Alfredo Castillo. Ambos son médicos internistas, endocrinólogos, con subespecialidad en biología de la reproducción. La doctora Luz María Malanco está aquí en el Hospital General de México, el doctor Castillo Mora está en el Instituto Nacional de Perinatología y les pido un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto que nos haya invitado nuevamente el doctor González y pues vamos a tratar de hacer una plática amena sobre la diabetes gestacional, que actualmente pues es un tema de moda, aunque no sea algo afortunado, y vamos a hablar específicamente sobre epidemiología, clasificación, algunos aspectos básicos sobre fisiopatología, los criterios diagnósticos que actualmente se proponen, modalidades del tratamiento y al final vamos a tratar de ejemplificarlo con un caso clínico que ojalá sea de interés para todos. Si nosotros pudiéramos definir a la diabetes mellitus gestacional y de acuerdo con los conceptos propuestos por la ADA en este año, tenemos que se trata pues de cualquier grado de alteración en la glucosa que inicia y o es reconocida por primera vez durante el embarazo. Aquí hay que tomar en cuenta que hay muchas pacientes que ya son diabéticas sin saberlo y que durante el embarazo la desarrollan como tal, y estas no las podemos clasificar como pacientes con diabetes gestacional. En cuanto hablando un poquito de las generalidades, pues tenemos que la diabetes mellitus es una de las complicaciones médicas más comunes del embarazo y con alto riesgo de morbimortalidad, que la diabetes mellitus gestacional corresponde a un 90-95% de aproximadamente todos los casos de diabetes y que cada año en Estados Unidos se diagnostican entre 135,000 y 200,000 mujeres con diabetes mellitus gestacional. Y asimismo, entre el 9 a 12% de estas mujeres corresponden en realidad a una diabetes mellitus tipo 2, que era lo que les decía, que ya desde antes tenían alteraciones en el metabolismo de la glucosa, con intolerancia por curva o con una glucosa alterada de ayuno. Este cuadro nos habla sobre la epidemiología, tomando en cuenta los dos grupos de diagnóstico o los dos criterios de diagnóstico propuestos, uno por el American Diabetes Association y el otro por el grupo internacional, la Asociación Internacional para el Grupo de Estudio de la Diabetes, que es por sus siglas en inglés, que es el IADPSG. Entonces aquí lo que nosotros vemos en el lado izquierdo es la prevalencia en Estados Unidos y en México. Aproximadamente son el 7% de las diabetes corresponden a pacientes con diabetes gestacional y en México hasta un 10%. Y con los criterios de la ADA se alcanza una prevalencia del 12.9% y del 10.3%. Esto de acuerdo a los resultados que se publicarán próximamente en un artículo publicado por médicos del Instituto Nacional de Perinatología, entre ellos el doctor Castillo, que a continuación les va a hablar, y en donde ellos observaron que con los criterios de la ADA se alcanzaba una prevalencia de diagnóstico de diabetes gestacional del 10.3, pero si tomaban en cuenta los criterios de la Asociación Internacional para el Grupo de Estudio de la Diabetes, esta prevalencia se eleva hasta un 30%, lo cual habla del impacto que tienen los cambios en esta nueva clasificación y categorización para el diagnóstico de estas pacientes. Bien, entonces, bueno, pues hablando un poquito de prevalencia, ustedes saben cómo la diabetes en edad reproductiva, podemos ver cómo ha ido aumentando y si nosotros vemos la prevalencia que tiene en la población hispana, tenemos que es una prevalencia aproximadamente entre el 10 y 15%, lo cual pues nos habla de un impacto en la salud materno-fetal.
En esta otra gráfica, de acuerdo a la estimación regional de diabetes mellitus propuesta por la Organización Mundial de la Salud y que tenemos en la región de América, podemos observar cómo para el año 2025 se espera una prevalencia aproximadamente de 64 millones de personas afectadas por la diabetes. Entonces, bien, como sabemos y como vamos a ver a continuación en los cambios que suceden en la fisiología materna durante el embarazo, sabemos que la diabetes gestacional es más prevalente durante las semanas, a partir de la segunda semana mitad del embarazo. De ahí que la recomendación sea realizar la curva de tolerancia entre la semana 24 y 28 de gestación. Y tenemos, bueno, aquellas pacientes que puedan tener diabetes tipo 2 sin conocerlo y que debuten con ella durante el embarazo, o aquellas pacientes con diabetes tipo 1 que se puedan embarazar. No es nuestro tema en este momento la diabetes tipo 1, sino la diabetes gestacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante el embarazo? Hay un estado de hiperinsulinemia y que esto conlleva a un estado de resistencia a la insulina. Inicialmente, en el primer trimestre y parte del segundo trimestre, hay una hipersensibilidad a la hormona insulina por una alta concentración de estrógenos en sangre. Y durante el segundo y el tercer trimestre se produce un estado de resistencia a la insulina en presencia de hormonas contrarreguladoras. Si ustedes recuerdan, pues están el lactógeno placentario, la progesterona, que obviamente aumenta su concentración, la leptina, las concentraciones de prolactina, que pueden llegar hasta 200 nanogramos por decilitro durante el embarazo, así como del cortisol y de la adiponectina. Todas estas hormonas tienen un efecto de alguna manera sinérgico y condicionan un estado de mayor resistencia a la insulina, y por eso que la prevalencia o que la mujer sea más fácil que desarrolle la diabetes a partir de la segunda semana del embarazo. Es importante también recordar que la insulina como tal no pasa de la madre al feto, sin embargo las concentraciones de glucosa sí. Por eso es tan importante lograr metas de control en la paciente con diabetes mellitus gestacional para evitar una hiperglucemia fetal y que por ende esto contribuya a las complicaciones posibles, los defectos en el crecimiento o las hipoglucemias neonatales. Entonces, bueno, ahí tenemos un aumento de la sensibilidad a la acción de insulina a nivel periférico y una disminución de la glucemia de ayuno y la postprandial durante el primer trimestre, esto asociado a la hipersensibilidad a la insulina, de ahí que algunas mujeres incluso hagan hipoglucemias sintomáticas. Posteriormente, bueno, vemos la resistencia a la insulina asociado a la presencia de estas hormonas, lo que les mencionaba, el lactógeno placentario, la progesterona, la prolactina, el cortisol y el estriol. Y hay también una mayor lipólisis y una gluconeogénesis alterada, es decir, una síntesis de glucosa a partir de aminoácidos y que condicionan al final una hiperinsulinemia en el tercer trimestre en respuesta a esta elevación de hormonas contrarreguladoras. Entonces, sabemos actualmente que aquellos bebés que sean hijos de madres que hayan padecido diabetes durante el embarazo, que hayan cursado con diabetes gestacional y o que tengan ya diabetes, tienen mayor riesgo, de 3 a 8 veces mayor riesgo de desarrollar o de presentar mortinatos o presentar un crecimiento fetal aberrante con macrosomía y o restricción del crecimiento, complicaciones metabólicas como lo que les mencionaba de la hipoglucemia neonatal transitoria, la hipocalcemia, complicaciones hematológicas también, como policitemia y o alteraciones también de hiperbilirrubinemia, complicaciones respiratorias, entre ellas el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, o bien asociado a la macrosomía, que exista un trauma obstétrico y que esto les condiciona a los pacientes, a los bebés, distocia de hombros y o que si iba a ser un embarazo aparentemente que iba a culminar en parto, tenga que terminar en cesárea, lo cual también pues conlleva mucho mayor riesgo de complicaciones.
Entonces, bueno, esta es solamente una imagen que me gustó para enseñarles el metabolismo de la glucosa y qué es lo que pasa con las hormonas y los islotes pancreáticos en cuanto a la tolerancia a la glucosa. Entonces tenemos a la célula beta, que sabemos que produce la insulina y que se va a producir en condiciones, bueno, en un paciente no embarazado, pero para el desarrollo de la diabetes, condiciones de resistencia a la insulina a nivel hepático, a nivel musculoesquelético y a nivel del adipocito. Y además va a haber un aumento en la síntesis de glucosa a partir del hígado. Es una mayor liberación de glucosa. Y el efecto que tiene a nivel intestinal de las hormonas intestinales. Si nosotros pudiéramos de alguna manera resumir los cambios que puede haber en la madre, en una madre con diabetes gestacional, tomamos aquí en la columna del lado izquierdo lo que sucede en la madre, la presencia de anticuerpos antiinsulina, el aumento de glucosa y la presencia de un aumento en los aminoácidos por un aumento de la gluconeogénesis, esto en asociación con la resistencia a la insulina. El hígado trata de mejorar esto y produce un aumento en la producción de glucosa, lo cual nos lleva a un aumento también en los porcentajes de hemoglobina glucosilada, y esto quedamos que la insulina no atravesaba la placenta, no llegaba al bebé, pero la glucosa sí. Entonces, lo que nosotros vemos es que factores similares a la insulina pueden interactuar también con las ramificaciones vellosas, el espacio intervilloso, disminuir el flujo sanguíneo, disminuir las concentraciones de oxígeno y conducir hipoxia. De ahí que eso nos lleve a una policitosis, que es una de las complicaciones que puede tener el bebé, y o restricción del crecimiento. Entonces, y al disminuir la producción hepática de glucosa, pues eso nos puede conllevar a otra de las complicaciones, que es la hipoglucemia. Entonces aquí tenemos lo que sucede en el feto. Estos cambios nos condicionan polidramios, la presencia de macrosomía, aquellos bebés con un peso mayor a 4 kilos, organomegalia, disminución en la madurez pulmonar, que nos conlleva un síndrome de distrés respiratorio y mayor mortalidad para el producto, aumento de la lipogénesis, aumento en la captación de oxígeno y al mismo tiempo un estado de hipoxia tisular con un aumento en la síntesis de eritropoyetina, y esto nos da estos cambios en el recién nacido. El polidramio es pues que nos condiciona un parto pretérmino, o bien una asfixia neonatal o un trauma y una distocia de hombros, que era lo que estábamos mencionando, una cardiopatía obstructiva, un síndrome de distrés respiratorio o una taquipnea transitoria también, menor movilización de lípidos, una disminución en la producción hepática de glucosa, y esto pues nos lleva a estas complicaciones. Por eso es tan importante tener un control no adecuado, estricto de la paciente con diabetes gestacional. Entonces, la hiperglucemia materna en el feto lo que nos va a ocasionar a nivel de los órganos pues es mayor riesgo de abortos espontáneos, aquellas mujeres con infertilidad, o de malformaciones congénitas, defectos del tubo neural, y a nivel del crecimiento y desarrollo, muerte fetal o fetopatías, macrosomía, hipoglucemia, hipocalcemia, hiperbilirubinemia, policitemia y síndrome de distrés respiratorio. Si nosotros pudiéramos categorizar a los pacientes, y eso seguramente ustedes lo han visto en diferentes publicaciones, y la ADA cada año que saca sus position statements en enero, al hablar sobre clasificación y criterios diagnósticos de diabetes y al hablar específicamente de diabetes gestacional, no deja de mencionar aquellos grupos que son de bajo riesgo y aquellos grupos que son de alto riesgo, lo cual nos lleva también a la importancia desde el médico general hasta el médico especialista de poder identificar a las pacientes con alto riesgo para lograr la detección oportuna y o prevenir en lo posible el desarrollo de alteraciones de la glucosa durante el embarazo. Entonces, bueno,
tenemos que, de acuerdo al American College of Obstetricians and Gynecologists y la American Diabetes Association, tenemos que los grupos de bajo riesgo, pues uno es el no pertenecer a un grupo étnico de riesgo, que serían los correspondientes a la raza blanca. Por lo tanto, todos los mexicanos o todas las mexicanas pertenecen automáticamente al grupo de alto riesgo. ¿Y eso qué significa? Pues obviamente la obligación de hacer la detección de diabetes gestacional en la primera visita neonatal. Una edad menor a 25 años. Sabemos que actualmente muchas de las mujeres se embarazan en edades más tardías asociado a un mayor desarrollo profesional. Entonces estamos teniendo mujeres de 39, 40, 38 años que se están embarazando, que suelen ser primigestas, y muchas de ellas que desarrollan diabetes mellitus gestacional. Un índice de masa corporal menor a 25 kilogramos por metro cuadrado en superficie, bien que no tengan el antecedente de alteración en el metabolismo de carbohidratos, pero me imagino que como lo han visto también en pláticas ya anteriores durante esta conferencia anual de síndrome metabólico, pues cada vez es más la prevalencia de obesidad y de alteraciones en el metabolismo de la glucosa en la población en edad reproductiva en el país, o bien que no tengan el antecedente de complicaciones obstétricas relacionadas con una diabetes gestacional previa. Sabemos también que aquella mujer que sufrió diabetes gestacional hay que estarla evaluando por lo menos cada 3 años y obviamente después del parto o de la cesárea, 6 a 12 semanas después, con una nueva curva de tolerancia para ver que no haya quedado con diabetes y que no tenga familiares de primer grado con diabetes mellitus, es decir, mamá o papá. De esta manera, por el lado contrario, tenemos entonces a las pacientes de alto riesgo y en nuestro medio que serían aquellas pacientes obesas, en una edad mayor a los 25 años, con una carga genética para diabetes en familiares de primer grado, una historia de intolerancia a los carbohidratos, pacientes con síndrome metabólico, pérdidas gestacionales previas, productos macrosómicos y pues las recomendaciones de escrutinio son la realización en la primera consulta o tan pronto sea posible de la curva de tolerancia oral a la glucosa. En caso negativo, es decir, que no existan factores de riesgo, pues realizar la curva entre las semanas 24 y 28. Ahora bien, la Asociación Internacional para el Estudio de Grupos de Diabetes y el Embarazo recomendó, y gracias a estas recomendaciones fue que la ADA, y junto con los resultados del estudio JAPO, que vamos a ver a continuación, cambió sus criterios diagnósticos y sus metas de control, que también vamos a ver. Entonces, ellos concluyen que las mujeres del grupo de alto riesgo con diagnóstico de diabetes en su primera visita prenatal no se consideren con diabetes gestacional y esto les cambia el riesgo. O sea, no es lo mismo tener una mujer con una diabetes mellitus preexistente, en donde no sabemos si ya hay complicaciones crónicas, a una paciente que desarrolla diabetes mellitus durante el embarazo. Y debido a que la prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2 se ha incrementado, el número de mujeres con diabetes no diagnosticada ha aumentado también. Entonces, el Diabetes Care pone, ahora en el 2011, que la recomendación es que todas las mujeres embarazadas que previamente desconocen tener diabetes deben ser evaluadas para diabetes mellitus gestacional entre las semanas 24 y 28. Y esta es una recomendación grado A, es decir, que la recomendación tiene una evidencia con una calidad lo suficientemente buena y significa que estudios futuros al respecto difícilmente pueden cambiar el grado de recomendación.